Sí, ahora sí, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar el curso en el día de hoy sobre la validación de aplicaciones móviles. Bien, ¿qué objetivos perseguimos en el día de hoy? Por un lado, vamos a analizar las características especiales de estos tipos de sistemas informatizados, que son las aplicaciones móviles, y con esa perspectiva analizar los riesgos que pueden suponer al proceso que queremos informatizar. Una vez con esta información, lo que haremos es analizar o definir ese ciclo de vida de toda la validación del sistema en todos sus estadios. Bien, este curso, como saben, está dentro del plan de formación que pone en marcha Ocotec ya hace más de un año, en el que pretendemos tratar ciertos temas de interés en temas de validación de sistemas informatizados y el cumplimiento de la integridad de datos de la forma más práctica posible, abordando temas más generales, como por ejemplo cómo diseñamos la validación, por ejemplo, de sistemas informatizados en estudios clínicos o en laboratorios de control farmacéutico, o temas más específicos como puede ser cómo abordamos un control de cambios o cómo abordamos un análisis de riesgos. Bueno, hemos ido haciendo ciertos webinars que están todos aquí y bueno, lo comento también para que en caso de que vean algún tema de interés en el que no hayan podido asistir, que sepan que están todos los contenidos disponibles en nuestra web de Ocotec, tanto lo que es la presentación para que tengan ahí las plantillas que hemos utilizado en la explicación y el vídeo también, y así pueden también analizar este contenido. Bueno, como siempre, ahora cuando empecemos a tratar el curso no es necesario que tomen ninguna nota, porque justo después de la presentación van a recibir vía correo electrónico tanto la presentación que vamos a utilizar hoy como el vídeo con la explicación, así como va acompañado de una pequeña encuesta que en la medida de lo posible les solicitaríamos que la rellenasen para poner todos sus comentarios y bueno, esto nos ayuda siempre a mejorar y a tener en cuenta todas las perspectivas. También comentar que si consideran de interés el contenido, pues les agradeceríamos que comentaran en redes sociales o compartieran ese contenido para llegar al máximo número de personas y que pueda aportarles también valor. Decir que a los asistentes del curso recibirán también vía correo electrónico un certificado de asistencia, porque como saben, bueno, además de tener que ejecutar esa validación, también aporta muchísimo valor estar formado en esta materia y tener y disponer de esa formación continua. Entonces, en ese sentido, también quizás pueda ser de interés este documento. Vamos a enfocar el curso como lo hacemos hasta ahora. Haremos toda la presentación de manera continua y les pedimos que si tienen alguna duda a lo largo de la presentación, que utilicen la plataforma del webinar en la sección preguntas, indicando todas las cuestiones conforme vayan surgiendo. Y cuando acabemos la presentación, lo que haremos es rescatar la sección de preguntas, ir una a una, dando todas las soluciones. La duración aproximada de este curso son unas 2 horas. Bien, ¿cómo vamos a abordar el contenido de hoy? Lo vamos a hacer en 4 grandes bloques. El primero va a ser partir del entorno regulatorio. Es de vital importancia conocer toda la base documental que nos hable de los requisitos que tenemos que cumplir por el sector de actividad que tenemos y también las guías de buenas prácticas que nos ayudan a tener cierto material para abordar estas cuestiones y para cumplir esos objetivos regulatorios. Por tanto, como siempre, partiremos de esa base. Una vez tenemos ese entorno regulatorio, pasaremos al punto 2, que son las características de las aplicaciones móviles. Bueno, vamos a ver qué clase de retos nos traen las aplicaciones móviles por su propia naturaleza, ¿de acuerdo? Y en el punto 3 analizaremos todas esas características intrínsecas de esta tecnología
cuáles son los riesgos que van a suponer para el proceso que tenemos que asegurar en este sector a través de la validación. Y ya el punto más extenso del curso será el apartado 4, que veremos el ciclo de vida de las aplicaciones móviles, viendo todo el proceso de validación, tanto para identificar qué retiro de la aplicación, como para darla por liberada, como que es conforme para el uso previsto que tiene que tener, y la parte del mantenimiento de ese estado de control, hasta el proceso de retirada. Muy bien. Arrancamos con esa base documental de referencia a nivel de obligado cumplimiento y a nivel de buenas prácticas que tenemos que tener en consideración. Bueno, como siempre, partir de lo que nos indica la Agencia Española del Medicamento, el anexo 11, que nos habla de objetivos concretos y requisitos a nivel de sistemas informatizados en el entorno de farmacéutico a nivel de medicamento. También en el anexo 15, al tratarse de una validación, vamos a tener en cuenta este documento para ver todas las etapas y qué se espera a nivel de contenido de cada uno de ellos. Parte de la validación, como siempre indico, consiste en por un lado, evidenciar que el sistema va a funcionar como prevemos, como esperamos que lo haga, en esa definición del uso previsto, pero también sirve para evidenciar todo esto de una forma documental y en ese sentido hay que cumplir las buenas prácticas de documentación. Utilizaremos el análisis de riesgos porque no todo se tiene que validar con la misma extensión. Entonces, todo este marco viene dado por la Agencia Española del Medicamento, pero bueno, sigue las directrices de la EMA, por lo que estaremos cumpliendo a nivel europeo todos los requisitos. También hemos utilizado la base documental de referencia a nivel de FDA para cumplir también estos requisitos a nivel de registros electrónicos, firmas electrónicas, con las directrices que establece la 21 CFR parte 11. Por tanto, también va a cumplir la metodología que les explicaremos a nivel FDA. Aquí hay una cuestión cuando se trata de dispositivos móviles, que son las características de la plataforma o la infraestructura informática en la que se desarrolla su actividad. Muchas veces depende del usuario final o depende de un proveedor de servicios. Entonces, en este sentido, la infraestructura a nivel de aplicaciones móviles será un punto de riesgo que vamos a tratar en todo el proyecto de validación. En este sentido, también hemos utilizado las PICs, que nos recuerda que tenemos que tener toda esa parte en cuenta, y también ISO 27001 a nivel de seguridad de la información. Y bueno, aquí destacar que esta metodología también cumple directrices de CAMP 5 y en especial atención también a la guía específica en este tema. Bueno, según cómo sea el diseño de lo que es la aplicación móvil, si es parte de un proceso de una organización que desarrolle una aplicación para que parte de su control sea a través de dispositivo móvil, será un caso, pero también habrá otros, por ejemplo, que se utilicen en estudios clínicos o en procesos comerciales, que sean aplicaciones ya que dependan especialmente de la gestión del usuario a nivel de introducir ciertos datos y que esas aplicaciones en sí sean producto sanitario, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, especial atención sobre todo a la ISO 62304, que nos habla de todo el proceso de ciclo de vida de software y describe en profundidad cómo hacer sobre todo la parte de desarrollo y la parte de mantenimiento por parte de los proveedores que desarrollan esto. Y una premisa que tenemos que tener muy en cuenta a lo largo de toda la validación, y es que al final, si este sistema forma el sistema que gestione la aplicación móvil, gestione una actividad regulada por las normas de correcta fabricación, el requisito de la validación va a ser es totalmente explícito. Esa aplicación se tiene que validar. Y el anexo 11 nos indica que esa aplicación tiene que validarse y, ojo, la infraestructura informática en la que está trabajando y en la que corre se debe cualificar. Y aquí prestaremos atención en este webinar. Y teniendo en cuenta que cuando
un sistema informatizado reemplaza una operación manual, no debe ser en detrimento de la calidad del producto, control en proceso o garantía de calidad. No debe de haber un incremento del riesgo, ¿de acuerdo?, en la gestión del proceso. Y por eso el siguiente también apartado en el que prestamos atención a qué puntos críticos pueden haber de riesgos. Bien, ¿y qué características son propias de las aplicaciones móviles, de este tipo de sistema informatizado? Bueno, el hecho en la situación actual concreta es que al final hay un cambio muy significativo a la hora de acceder a las tecnologías y de utilizar los teléfonos móviles y las tablets dentro del proceso habitual, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hay es una tendencia a utilizar todos estos dispositivos en la gestión de esta actividad. Bueno, esto es una fortaleza, la movilidad, la facilidad de incorporación de esos tipos de dispositivo a las personas, pero también tiene puntos críticos, ¿no?, y debilidades. Y es que, bueno, podemos utilizar estos tipos de equipos, pero, ojo, tenemos que tenerlos bajo control y deben cumplir esos requisitos reglamentarios que les aplica, ¿de acuerdo? Por tanto, vemos una tendencia a utilizar estos dispositivos que los tenemos totalmente en el día a día, totalmente a la mano, en gestiones críticas a la hora de tratar esos datos que son regulados. Y bueno, se plantea un reto respecto a la validación tal cual la hemos hecho de forma tradicional. Y es que en la validación tradicional la infraestructura informática se encuentra alojada en las instalaciones de la organización y es evaluada a través de una cualificación formal. ¿Por qué? Porque al final, digamos, todo el hardware, todo el software que estamos utilizando lo tenemos totalmente bajo control. Bajo control me refiero tanto en las instalaciones como el personal que lo utiliza y lo administra. Y bueno, con el uso de las aplicaciones móviles, de los dispositivos móviles, al final parte, como es un software as a service, parte de la responsabilidad es del proveedor que ha generado la aplicación y aloja todos los datos seguramente en su instalación o en la nube, y también parte crítica de la gestión son los usuarios de los propios dispositivos móviles, que muchas veces está en su mano el correcto mantenimiento y uso de lo que es la aplicación. Y un posible riesgo es también ese uso informal del dispositivo a la hora de no actualizarlo o a la hora de posibles eliminaciones de la aplicación en el dispositivo. Bueno, tiene ciertos riesgos. Entrando más en profundidad en los modelos de servicios, vemos que, bueno, tenemos claro lo que es una infraestructura tradicional donde tenemos alojado todas nuestras instalaciones, podemos hacer una formación a los usuarios como tal, tenemos el control del software y hardware, y ahora se plantea un escenario que podemos tener más o menos control en ciertas cuestiones. Tendríamos el modelo de infraestructura como servicio, que aquí realmente, digamos, lo que es el cuarto de servidores, el servidor no está alojado en la propia instalación y está alojado en un tercero que puede estar certificado, puede tener un buen sistema de calidad, y lo que nos ofrece es un servicio de ese cuarto o esa estructura de servidores, toda la seguridad física y lógica de esos servidores. Y nosotros ya tenemos esa capa, digamos, garantizada, y ya podemos a través del servidor pues generar, instalar los sistemas operativos, las aplicaciones, hacer la configuración y utilizarla. Esto sería un escenario. Después, como otro modelo de servicios, tenemos la plataforma como servicio, ¿de acuerdo? En este sentido, el proveedor se encarga no solo, digamos, del centro de procesamiento de datos, de toda la seguridad física y lógica, de todo, digamos, la configuración del servidor, y nosotros tenemos, digamos, opciones de configurar la aplicación y acceder a ese mantenimiento de los datos. Y tenemos el software as a service,
que ya tenemos una aplicación que nos la podemos descargar, tendrá ciertos parámetros de configuración, pero digamos que lo que es la gestión y todas las medidas de seguridad están hechos por un tercero o están centralizados en otro lugar. Aquí también, como aplicaciones móviles, podemos tener muchas perspectivas, como una empresa, por ejemplo, que desarrolle una aplicación que pueda ser un estudio clínico, que tenga una central y almacene todos los datos y después se distribuya en países y llegue a, digamos, a los usuarios finales a través de una aplicación que pueden descargar. Para los usuarios finales será totalmente transparente el resto, pero sí que, digamos, la organización que lidera todo ese estudio tiene acceso a la información global y tiene que garantizar estas cuestiones, ¿de acuerdo? Y bien, una vez hemos visto estos retos que nos suponen las aplicaciones móviles a nivel de características, vamos a ir profundizando para identificar los primeros riesgos. Y lo primero que hemos hecho es, bueno, teniendo en cuenta el impacto que puede tener la aplicación a nivel de seguridad del paciente o lo que puede afectar a la trazabilidad o a la calidad del producto o a esa integridad de datos que gestionemos, hemos identificado, bueno, ¿qué orígenes de riesgos podemos observar? Y nos han salido principalmente estos 4. Por un lado será el proveedor que desarrolla o mantiene lo que es la aplicación, cómo la diseñe, qué verificaciones aplique y cómo haga todo ese plan de despliegue y mantenimiento del estado de control serán de vital importancia. Por otro lado, será el usuario final que utilice esa aplicación a nivel de, bueno, su correcto uso y el correcto mantenimiento que haga de la aplicación. Esto va a poder ser un riesgo y tenemos que contemplar y en el diseño de la aplicación poner todas las, digamos, funcionalidades a la aplicación para que podamos mitigar esos riesgos por un posible mal uso o mal mantenimiento. También vamos a ver riesgos en el sistema, tanto a nivel funcional como a nivel de seguridad, muy crítico, a nivel de encriptación de datos, a nivel de conexión. Ahora entramos un poco en detalle. Y el dispositivo, porque al final las características o el sistema operativo del dispositivo y cómo se mantenga también en el tiempo va a poder afectar a lo que es la aplicación. Vamos a ver ahí cuestiones de riesgos en cuanto a compatibilidades entre tipos de dispositivos o tipos de plataforma y el mantenimiento, pues como que deje de tener conexión o que la batería ya no tenga lo suficiente, digamos, vida para que el proceso sea consistente. Ahí vamos a tener ciertos riesgos y debemos de diseñar la aplicación de una forma que dé soporte a todo esto. Lo que vamos a hacer a partir de ahora es ir uno por uno desglosando mejor estos riesgos. Bueno, lo primero es el riesgo del proveedor. El proveedor que desarrolla o libera la aplicación y la mantiene. Lo primero es, bueno, a nivel de desarrollo muchas veces, yo os digo siempre que a nivel de desarrollo informático se puede hacer muchísimas cosas, casi cualquier cosa. Pero es necesario que además de tener esa perspectiva y ese conocimiento y experiencia a nivel de desarrollo de software, es de vital importancia que también completemos con un conocimiento y experiencia de qué requisitos tenemos que cumplir por el sector de actividad en el que nos movemos, en el sector regulado. ¿Por qué? Porque seguramente a nivel de desarrollo los desarrolladores de software nos van a poder dar totalmente cobertura, pero deben tener esta perspectiva presente desde el principio porque a la hora de cómo diseñen el sistema y a la hora de qué logs vamos a necesitar o qué tipo de seguridad vamos a necesitar, es de vital importancia que ellos tengan en cuenta esos requisitos normativos desde el día número 1. Además de tener esa perspectiva, hay que ponerla en práctica. Es lo que llamamos sistema de calidad, es decir, saben desarrollar, pero deben de tener esos procedimientos, esos registros que evidencien, uno, cómo ejecutan ciertas cuestiones para estar
en un entorno de cumplimiento y de mantenimiento de ese estado de control, y por otro lado el registro de ciertas cuestiones que vamos a poder necesitar para seguir la trazabilidad o para actuar en caso de contingencia. Y en ese sentido, un sistema de calidad que hemos llamado aquí de ciclo completo, es decir, que cubra tanto cómo se diseña la aplicación, es decir, qué tiene que hacer con total detalle, teniendo en cuenta muchísimas cuestiones, el proceso de desarrollo, aquí sobre todo para depender lo mínimo posible de las personas concretas que apliquen el desarrollo. Si tenemos una política establecida, va a depender mucho menos, y en caso de que tengamos alguna contingencia a nivel de personal, de alguna forma se tiene que poder dar una continuidad y una cobertura. También las verificaciones tienen que estar procedimentadas para que sean completas y correctas, y además que guardemos evidencias de todo esto, que muchas veces se hacen las cosas muy bien, pero por esa falta de experiencia o conocimiento en los sectores regulados carecemos de esa información, ese mantenimiento que tiene que tener en cuenta ciertas actividades, y el proceso de retirada. No por dejar de utilizar la aplicación ya podemos, digamos, ya está cubierto toda su actividad, y hay que mantener esa trazabilidad, ese control y esos datos, el tiempo de archivo adecuado. También decimos del proveedor que una cuestión del sistema de calidad es su personal cualificado. ¿Esto qué queremos decir? Al final, digamos, el proveedor debe de disponer de ese equipo multidisciplinar o de esa visión de conjunto que es realmente crítico, toda la parte técnica y de desarrollo, pero también será muy crítico ese representante de calidad que pueda dar soporte a lo que requiráis a nivel de auditoría, a nivel de documentación y a nivel de validación. Es de vital importancia este componente. Y la base documental que, bueno, da soporte a todo lo que hemos hablado a nivel de procedimientos, a nivel de que ofrezcan una documentación del software como se requiere en todos los ciclos, y las evidencias de todo lo que han hecho. La estabilidad económica lo hemos puesto como un factor de riesgo porque muchas veces las compañías dan mucha criticidad a lo que es el producto a desarrollar, pero también hay que tener la criticidad de la persona o el desarrollador o la empresa desarrolladora que va a acompañar. Siempre digo que la validación no es un sistema o una actividad finita en el tiempo, es parte del sistema de calidad de la organización, y necesitamos ese acompañante, ese proveedor de servicios que nos acompañe tanto para desarrollar, que sí que es cierto que es muy crítico, pero también que tenga una continuidad en el tiempo, y parte de la homologación de ese proveedor será esto. Y algo que nos hemos encontrado alguna vez cuando hemos validado aplicaciones móviles es que al inicio, cuando se pone en marcha el desarrollo, no se detecta que se trata de un sistema regulado porque va a hacer unas cosas, pero al final vamos ampliando el alcance y detectamos que es un sistema regulado. ¿Y qué pasa? Que está ya en un ciclo avanzado incluso del desarrollo, ¿no? Y bueno, en ese momento hay una mínima o inexistente base documental sobre qué queríamos desarrollar, el diseño, cómo lo hemos construido, evidencias de todo lo que hemos hecho, reuniones, testeos y documentación existente que hay que construir o generar, mejor dicho. Y en ese sentido es de vital importancia a la hora de identificar ese acompañante que, si se tiene experiencia en el sector, ya pueda ir identificando, y si no, acompañarlo en ello, en que se trata de un sistema regulado, y hacerlo con todo el ciclo de vida que vamos a explicar a continuación. Otro factor de riesgo, además del proveedor que nos acompaña, será el usuario que utiliza el dispositivo. Es un alto factor de riesgo, y aquí hemos puesto, digamos, los peores casos que tenemos que contemplar. Pérdida del dispositivo es un riesgo, según también qué dispositivo, porque aquí hemos trabajado también validando aplicaciones móviles que eran parte, digamos, del proceso productivo, y era un terminal de radiofrecuencia móvil, sí, pero digamos dentro del equipamiento de la empresa. Bueno, esto es el riesgo quizás en este caso se disminuye, pero habrá aplicaciones que sean directamente que puedas ejecutar en el móvil y no sea solo un móvil de empresa, quizás.
Y en ese sentido, la cuestión de pérdida es un tema a tratar. Y cómo sea el acceso a la aplicación o cómo sea la seguridad de los datos que queden almacenados en el dispositivo durante como mínimo un tiempo, será de vital importancia para que ante pérdida, pues información sensible o información crítica no esté a disposición de un tercero de ninguna forma. A nivel de control de acceso, aquí también tendremos que ver tipos de dispositivos. Es que aquí hay un amplio abanico, pero el control de acceso vamos a tener que contemplarlo porque acordémonos que tenemos también que cumplir con el concepto de integridad de datos y tenemos no solo que asegurar que es atribuible, porque normalmente los dispositivos lo utiliza una persona, bueno, también según qué dispositivo, pero también que sean legibles a la hora de saber quién ha accedido, cuándo, qué ha hecho, y en ese sentido el control de acceso no vemos un posible riesgo es que el móvil no disponga de ese factor de autentificación y la aplicación sí o sí tiene que identificar este punto y esta medida de control tiene que existir. Bueno, otro factor de riesgo importante a nivel de usuario es la actualización incorrecta del dispositivo móvil. Bien, o de la aplicación. Aquí tenemos dos factores de riesgo. Es posible que nos lleguen notificaciones a nivel de dispositivo y a nivel de aplicación y muchas veces por diferentes motivos es posible que nosotros hayamos gestionado una incidencia, hayamos lanzado una actualización que ahora mismo cumple con la normativa que pueda haber, pero el usuario no ha actualizado la aplicación. Vamos a ver cuál es su uso. Esto hay que también, veréis que lo trabajamos también a lo largo del ciclo de vida. El borrado de la aplicación para la mejora del rendimiento o espacio de dispositivo es una cuestión que tenemos que tratar. ¿Qué pasa si después de un uso de la aplicación el usuario borra y tiene la posibilidad de hacerlo? Bueno, no hay que perder ningún dato, tenemos que ver cómo se hace esa gestión y es un tema que en el diseño, desde el inicio, el diseño de la aplicación, esto lo tiene que contemplar. Bueno, la formación del usuario tal cual también puede ser un factor de riesgo. Tenemos varios escenarios porque en la aplicación móvil que os comentaba antes, al ser un dispositivo móvil pero utilizado por un miembro de la organización, podemos hacer una formación y unos reciclajes tal y como lo entendemos en un modelo tradicional. Pero habrá partes, como en el caso que os decía del estudio observacional que hicimos una validación de ese tipo de aplicación móvil, los usuarios no estaban en contacto con la empresa que lanzaba, ¿no? Y en ese sentido sí que se pueden hacer dentro de la aplicación o bien en el primer uso o lanzar ciertas en las actualizaciones o tener una sección propia para hacer una explicación lo más práctica posible para conducir al usuario en que utilice bien la aplicación. Aunque se diseñe la aplicación para disminuir los riesgos, es necesario capacitar al usuario y decirle también cómo esperamos que lo utilice. Y en ese sentido hay mecanismos que podemos utilizar. Y después, el cambio de dispositivo frecuente por parte del usuario también puede ser un factor de riesgos, porque esto también ocurre. Entonces, ahí, sobre todo en estudios largos, puede ocurrir. Y en ese sentido, habrá que tener en cuenta en el diseño de la aplicación, pues sí, bueno, uno, que no se pierda ningún dato, dos, que cuando volvamos a instalar esta aplicación en el dispositivo, pues tengamos ciertos datos maestros del sistema y también ciertos datos del usuario que necesite quizás para poder seguir con la actividad. Y en ese sentido, bueno, de acuerdo a cada escenario, vamos a tener que tenerlo en cuenta. Otro factor de riesgo puede ser el propio sistema. Ojo, en este sentido, los tamaños de pantalla son más reducidos de lo normal y esto puede suponer totalmente un reto para intentar que hacer una acción no tenga, digamos,
muchos pasos, pero también tenemos que ser conscientes de esta limitación. Y muchas veces esto se relaciona mucho con el punto que hemos puesto a continuación de que sea a lo mejor una interface compleja para el usuario que le pide de cierta manera la introducción de datos y pueda dar lugar a que introduzca datos de forma incorrecta. ¿De acuerdo? En este sentido, pues bueno, un buen diseño para subsanar esta cuestión podría ser suficiente. Después también la ejecución de la aplicación teniendo en cuenta que puede ser ejecutada directamente por el usuario o tengamos a lo mejor una recogida de datos en segundo plano. Pues bueno, tener claro también esta diferencia y definir el sistema desde el principio en este sentido. Después el control de acceso, como hemos comentado antes, solicitud de autentificación por parte del usuario para no tener que necesitar otra clase de autentificación. Después, gestión de los datos, muy crítico, tanto almacenamiento de datos en el propio dispositivo para contemplar la pérdida de información o la alteración accidental o maliciosa. Aquí siempre, ya sea ficheros temporales, ya sea información o la transmisión de la información encriptada para que en caso de que el sistema operativo nos dé la posibilidad de indagar en esos datos, no poder ni en caso de que pueda acceder al archivo entenderlo o en la transmisión de información, pues que en esa API entre lo que es la aplicación y la base de datos, pues que únicamente sea este elemento el que tenga la clave para poder desencriptar y que en caso de intercepción no nos puedan leer esa información, porque esto es un riesgo propio de las aplicaciones móviles. Y el dispositivo es otro riesgo que tenemos en esta cuestión. Y partiendo de los sistemas operativos, pueden haber diferentes plataformas, iOS, Android, Windows, que, bueno, tanto la configuración que nos pone a disposición la plataforma puede ser diferente o limitada y puede estar controlados ciertas cuestiones por el propio sistema operativo o hacer que la aplicación tenga esta configuración. Pues bueno, al final vamos a tener que tener en perspectiva qué necesitamos y después tener claro las compatibilidades de sistemas operativos y quizás variar cualquier cuestión o diseñar de forma correcta la aplicación para que sea compatible en los entornos que tenemos que dar compatibilidad y después ya veremos que esto se tiene que verificar plataforma a plataforma. Después también muchas veces lo que vemos como requisito, y es un riesgo del dispositivo, que es que para que ciertas aplicaciones puedan funcionar quizás utilicen o aplicaciones o elementos propios de dispositivo, como pueda ser que exista esa cámara para leer, por ejemplo, códigos de barras, o que sea necesario que haya una aplicación de correo electrónico para gestionar ciertas notificaciones o navegador, porque alguna aplicación se sustenta en ese tipo de aplicación, pues bueno, son necesidades que son al final factores de riesgos en caso de que no exista y hay que ver cómo gestionamos esa operación, ¿de acuerdo? Sobre todo que tengamos previsto ese escenario y tengamos ese funcionamiento controlado y esperado, que es de lo que se trata. También la conexión a Internet es un factor que todos tendréis en mente cuando se trata de aplicaciones móviles. Bueno, aquí también en el diseño vamos a tener que ver si la aplicación para poder funcionar tiene que tener siempre conexión a Internet. A veces un propio requerimiento de usuario es que parte a lo mejor de consulta o parte de operación pueda ser sin conexión porque te da una posibilidad de trabajar en ciertas localizaciones. Bueno, es una posibilidad, no deja de ser un riesgo, tenemos que ver ese uso previsto, tenemos que ver hasta dónde llegamos y sobre todo si contamos con esta posibilidad, ver cómo es la sincronización de información para cumplir esa integridad de datos y que no se pierda ni se modifique ningún dato. Y esto es otro factor propio de las aplicaciones móviles que entra en juego ese reto. La fecha y la hora. También hoy en día los dispositivos móviles
cogen ese dato de una fuente certificada, se sincronizan, pero es posible que se puedan manipular. Y en ese sentido, tal y como en ciertos procesos críticos, tenemos que tener en cuenta el diseño de la aplicación para coger ese valor de fuentes certificadas y que cumplamos con esa integridad de datos. Y, ojo, tener en cuenta también para el funcionamiento de la aplicación y ese uso previsto, las características del dispositivo a la hora de que la memoria sea inadecuada y podamos tener ciertos cortes, pues ahí siempre hemos dicho, en el webinar de la política de integridad de datos, siempre comentamos para sobre todo los desarrolladores que se vaya guardando toda la información en tiempo real, la información en bruto, para que no perdamos información. La duración de la batería también es otro factor de riesgo y los posibles software maliciosos, que en ese sentido la encriptación de los datos y cómo se diseña la aplicación a nivel de transmisión será de vital importancia, ya que el dispositivo, digamos, está fuera de las barreras de la organización, en algunos casos. Muy bien, con esto hemos observado la normativa aplicable, hemos observado ciertos retos que nos dan las aplicaciones móviles por sus características y hemos identificado riesgos que, bueno, esto podría ser el resultado más o menos de un análisis de riesgos. Bien, con toda esta perspectiva vamos a ver cómo hacemos ese ciclo de vida de las aplicaciones móviles desde que tengo el concepto hasta incluso la retiro. Bien, y estos son los puntos principales a nivel de, primero, concepto. Tengo la idea, quiero desarrollar, pero antes de dar un paso más, siempre tengo que tener de forma muy concreta lo que ese uso previsto de la aplicación o lo que espero que haga, y no solo a nivel funcional. Ya hemos visto a nivel de seguridad y de integridad de datos que en este sector regulado es muy crítico. Una vez tengo ese concepto muy concreto y documentado, pasamos a la fase de proyecto, que es donde aplicamos todas las cualificaciones y aseguramos que el sistema funciona según esperamos y podemos liberarla, no solo la primera versión, sino todas las siguientes. Bien, esto sería, la liberación estaría contemplada dentro de la etapa de proyecto y pasaríamos a la etapa de operación, que es mientras el sistema está en uso. En este sentido, aquí vamos a prestar atención al mantenimiento del estado de control, sobre todo que tiene que ofrecer los proveedores de desarrollo, de vital importancia, y esa base documental a la hora de hacer nuevas release y de tener esa evaluación periódica que también se espera. Y por último, ¿qué ocurre cuando tenemos que retirar la aplicación? Tenemos que, se ha dejado de utilizar, pero tenemos que ver esos datos, cómo se gestionan en todo su tiempo de archivo hasta ya su retirada. Y empecemos por el principio. La fase de concepto. Bueno, tengo una necesidad y veo que ese resultado de esa solución es una solución informatizada en forma de aplicación móvil. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es determinar qué esperamos del sistema. Y esto se materializa en el documento de requerimientos de usuario, que aquí, como siempre digo, y aquí hay un webinar específico de cómo generar requerimientos de usuario, que quien quiera profundizar, hay un vídeo de la práctica de cómo surgen todos estos requerimientos, que al final siempre digo que tienen que ser muy concretos para poder ser cuantificables y verificables a lo largo de la etapa del proyecto. Y además, que definan ese funcionamiento y a nivel de seguridad y de integridad de datos también. Y en este sentido, a nivel de aplicación móvil, también las características técnicas serán una cuestión a tener muy en cuenta. Y sobre todo también estos requerimientos, que esa idea se materializa en algo escrito y documentado, nos permiten también ver las partes reguladas de la aplicación, porque de esa forma, con total evidencia de esos requisitos concretos, nos puede dar una perspectiva perfecta de en qué puntos la aplicación es regulada. Aquí
tenemos que ser conscientes de que a nivel de aplicación móvil, como hemos estado comentando, hay diferentes situaciones. Aquí hemos puesto algo general, pero lo más completo posible, de qué puntos podríamos ir teniendo en cuenta a la hora de desarrollar los requerimientos de usuario. A nivel técnico, hablábamos de qué dispositivos tienen que ser compatibles. Pues mira, smartphones y tablets o smartphones, tablets y web. Bueno, esto ya es otra cuestión. Bueno, vamos a ver, digamos, la usabilidad, en qué tipos de dispositivos vamos a tenerla. Después, a nivel de sistemas operativos, en la compatibilidad con qué aplicaciones, con qué plataformas. A nivel de iOS, Android, Windows, bueno, en ese sentido, las que apliquen. También a nivel de conectividad, pues ese acceso requerido utilizando datos móviles o Wi-Fi o lo que hemos hablado antes, el requerimiento de ausencia de conectividad para disponer de datos de consulta actualizados hasta el momento de tener los datos para que podamos llevar esos datos a ciertas zonas. Bueno, todo esto se tiene que desarrollar, pero es un punto a tener en cuenta. El requisito de cámara, por ejemplo, para escanear códigos de barras, puede ser un requerimiento para ir identificando de una forma más completa el dispositivo. Navegadores en cuanto a compatibilidad, porque puede ser un requisito, o más aplicaciones requeridas, como hemos comentado antes. Pueden haber muchas. Después, bases de datos a nivel de almacenamiento global de información y para tener en cuenta esa sincronización y a nivel de almacenamiento local en el propio dispositivo. Cifrado de datos, tanto en bases de datos como en ficheros temporales, y en ese traspaso de información va a ser también algo que hay que concretar de forma muy clara. El espacio requerido puede ser un tipo también de requerimiento para todo lo que es la aplicación y los archivos relacionados. La integración con otros sistemas, no solo con la base de datos general, sino es posible que desde el dispositivo podamos integrarnos con cualquier tipo de equipo. Por ejemplo, también validamos una aplicación que era parte de la distribución y en el propio lugar donde se entregaban ciertos productos, verificabas la entrega del producto, solicitabas ciertos datos a la persona que se lo estabas entregando y se integraba y mandaba el propio dispositivo un fichero para integrarse con una impresora, por ejemplo, portátil. Bueno, puede ser. El interface de usuario hay que tenerlo contemplado, pues, a nivel de facilidad de uso, intuitividad, personalización. A nivel de personalización vamos a tener ahí que ahondar en todo esto, porque es posible que tengamos requisitos en ese sentido. Fecha y hora, a nivel de diseño vamos a tener en cuenta de dónde estamos cogiendo esa información y ejecución en segundo plano, como hemos comentado antes. Bien, esto, digamos, son técnicos. A nivel de integridad de datos, requisitos de autentificación. A nivel de gestión de usuarios, bueno, según también el entorno y el ecosistema que estemos creando para la aplicación. Pero bueno, si estamos hablando, por ejemplo, de un estudio o de unos usuarios totalmente controlados, vamos a tener en cuenta ese licenciamiento para controlar quién puede utilizar esa aplicación. La gestión del acceso para que todo sea atribuible y además podamos asegurar esa identidad de la persona que utiliza la aplicación. Gestión de contraseñas a nivel de toda la complejidad, renovación, solicitud de cambio por olvido, registro del acceso, esto es un requisito como tal, normativo, y el bloqueo ante X intentos fallidos de acceso y que puedas restablecer. También a nivel de autorización es posible, según también qué tipo de aplicación y en qué entorno nos estemos moviendo, que pueda haber una interface más o menos, digamos, configurable y que sea simplemente de uso final o que pueda haber cierta gestión, ¿de acuerdo? Y el control de permisos, en ese sentido, va orientado a ver. Es posible que utilicen la aplicación usuarios finales que introducen datos tal cual
o usuarios, digamos, que pueden consultar o exportar la información o lo que sea. El audit trail a nivel de administrador, a nivel de cómo vamos dando acceso a, bueno, gestionando los usuarios, gestionando los permisos, gestionando la configuración de la aplicación. Aquí también tenemos un webinar específico para el tratamiento del audit trail y en este sentido parámetros críticos del proceso regulado tenemos que controlar quién genera ese dato, lo modifica o lo da de baja. Y en ese sentido, para modificaciones y bajas, sabemos que tenemos que solicitar el motivo del cambio y tener todo ese registro. Y también ver dónde colocamos ese registro y el acceso a esa información. Y la auditoría de proceso ante cualquier cambio en un registro de la aplicación. El intercambio electrónico de datos en este sentido también es muy crítico. Aquí tanto cuando instalamos la aplicación desde cero, ver qué información necesitamos volcar al usuario, si aplica, o cuando está el usuario ejecutando la aplicación, cómo es ese traspaso de datos a la base de datos central, o en caso de, por ejemplo, en un momento que no haya comunicación, cómo hay ese control de la información temporal hasta que se puede sincronizar. También controlar ese traspaso de datos a la hora de actualizar las aplicaciones, por si aplica hacer algún tipo de gestión en esa base de datos y los cambios de dispositivo a la hora de también traspasar información. Mucho cuidado también, que es un requisito, con la información almacenada en el dispositivo que sea sensible o de carácter personal, pero bueno, aquí hemos comentado la necesidad de cifrar esa información para, en caso de que el dispositivo esté en manos de una persona no autorizada, que no pueda acceder a esa información, ni a la aplicación ni a la información que esté almacenada en el propio dispositivo. En caso de que aplique la firma electrónica en ese proceso, pues tiene que tener los mismos requisitos que tiene una firma en un sistema tradicional. En ese sentido, la firma tiene que tener dos componentes, usuario y contraseña, y estar totalmente ligada a lo que es el registro, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, no podemos alterar una vez firmada todo lo que es el dato, el registro, ¿de acuerdo? Tiene que estar muy claro ese significado de la firma en caso de que se utilice y que sea atribuible a nivel de usuario, que esté la fecha y la hora, absolutamente todo. Bueno, los registros que genere la aplicación, como siempre, para cumplir la integridad de datos, debe identificar al usuario que está generando el dato. No solo nos interesa el dato, sino toda la información que le da contexto al registro para que tenga un significado para nosotros y que sea totalmente trazable y que sea poder hacer reproducible todo lo que ha ocurrido. Y registrado y visualizado en tiempo real para evitar pérdidas o modificaciones de la información. Y aquí, ojo con lo que hemos comentado de la fecha y hora. Muy bien, esto en cuanto a concepto. Una vez tenemos muy claro qué le exigimos a lo que es el sistema, a nivel técnico, a nivel funcional, a nivel de integridad de datos, a nivel de seguridad, vamos a la fase de proyecto. Y en la fase de proyecto la hemos, digamos, resumido en estos 5 grandes pasos. Lo primero que es si utilizo un software de base o lo desarrollo todo a medida, como es esto, y el proveedor que me acompañe, que es de vital importancia. Contemplar desde el principio del proyecto esa trazabilidad a nivel de diseño, a nivel de especificaciones, a nivel de código, a nivel de versionado, a nivel de testeo, absolutamente todo, y en eso nos tenemos que preparar al principio y hace referencia al segundo punto. La parte de desarrollo, de cómo esa idea la materializo en una aplicación, pasando por diferentes fases y teniendo en cuenta ciertas políticas,
Eso es lo que vamos a tratar en el punto 3. Todo esto que vamos construyendo tenemos que ir testeándolo desde diferentes niveles, ahora lo veremos, y siempre teniendo claro que no todo se tiene que testear, hacer un buen análisis de riesgos, determinar realmente esos fallos que serían críticos en casos de que sucediesen y identificar esos testeos necesarios y ejecutar esos testeos teniendo una buena estrategia, una buena ejecución y tener las evidencias para hacerlo todo de forma robusta y trazable. Y por último, esa liberación y los documentos que le tienen que acompañar. Bueno, partamos del primer punto. Bien, una vez tenemos la idea que está materializada en los requerimientos de usuario, tenemos que, lo primero es tener claro qué software voy a utilizar, si lo voy a diseñar totalmente a medida y el proveedor que me va a acompañar. Y en este sentido, estos dos puntos. A nivel de software, es posible, no suele pasar en muchas ocasiones porque normalmente es una necesidad a petición, pero bueno, el uso de una plataforma estándar, según en qué contexto nos podamos estar moviendo, puede ser una opción. Hemos visto a veces que se utiliza una plataforma como base que ya tiene la gestión de usuarios, la gestión de acceso, ciertos, digamos, esquemas y se construye a través de ella, o se desarrolle totalmente a medida. Esto es un tema que tenemos que tener claro. Y por otro lado, el proveedor que me va a acompañar no solo para diseñar y construir la aplicación, sino va a estar ligado a toda mi actividad porque hay que mantenerlo, ¿no? Y en ese sentido, tener claro si va a ser un desarrollo interno o externo, todo tiene sus pros y sus contras. Tener claro qué tecnología o herramientas son las más apropiadas para lo que quiero conseguir con mi aplicación, que el proveedor tenga ese sistema de calidad y política de desarrollo para mantener todo bajo control en todo el proceso y la documentación aplicable. Y esos acuerdos de calidad del servicio y gestión del código de la aplicación también de vital importancia, porque sabéis que todo lo que no hagáis vosotros sois directamente responsables. Y en ese sentido, cuando empieza a actuar un proveedor de servicios, tenemos que tener muy claro en un acuerdo firmado por las dos partes las responsabilidades de esas partes. Y también un tema que a veces hemos visto es el tema del código. Muchas veces la propiedad del código es de quien lo desarrolla, aunque la idea sea, digamos, de quien tiene la necesidad del desarrollo, pero ahí en ese sentido, a nivel de acuerdos de calidad de servicio, es posible garantizar la continuidad de ese negocio y en ese sentido, en caso de que el desarrollador tenga ciertos problemas, pues tener alguna cláusula que haga poder seguir el negocio. Bueno, en caso de que se utilice cierto software de base, que esto es para ciertos tipos de aplicaciones, pero bueno, es posible o sería recomendable hacer una buena selección de ese software de base. ¿Por qué? Porque lo que normalmente le vamos a pedir a ese sistema es que a nivel funcional seguramente se desarrollará a medida, pero que la base a nivel de seguridad, a nivel de licenciamientos, a nivel de usuarios, a nivel de audit trail o a nivel de gestión de registros sea conforme y en ese sentido los requisitos de la industria están muy claros. En este punto, lo que nosotros siempre aconsejamos es un proceso de selección basado a qué soluciones encontramos en el mercado. De esas soluciones hacemos un proceso de preselección contactando con los proveedores y haciendo dudas concretas y ya para los finalistas, trabajar con ellos en cuál sería la aplicación, digamos, entrar en detalle para poder tomar una decisión. En este sentido, utilizamos la tabla que os ponemos, que identifica cuestiones muy críticas a revisar y por proveedor van haciendo se va valorando de forma totalmente cuantificable para obtener una decisión basada en los datos de una forma concreta, que esté justificada, esté documentada y forme parte del proceso de validación.
Y una vez tenemos claro a nivel de software, el proveedor, como hemos comentado, tiene que estar alineado con nosotros a nivel de estrategia, a nivel de estabilidad y a nivel sobre todo de sistema de calidad. Y en ese sentido, igual que homologamos proveedores para materia prima, podemos homologar proveedores tecnológicos. Y en ese sentido está ese proceso de homologación a nivel de su sistema de calidad, revisar esos procedimientos y la experiencia en sectores regulados y, por otro lado, tener muy claro ese documento que hemos tratado hemos comentado hace nada a nivel del acuerdo de calidad del servicio. Teniendo en cuenta ese servicio previsto por su parte, la documentación que tiene que aportar a nivel de sistema y a nivel de validación y el mantenimiento que vamos a tener que acordar. Muy bien, con esto ya tenemos claro, vamos, digamos, concretando el concepto de la aplicación a utilizar o el proveedor que nos acompaña. Vale, vamos a, como hemos comentado, desde primera hora, asegurar la trazabilidad de todos los documentos y todas las acciones que hagamos para que después el mantenimiento de ese estado de control no sea un problema. Y en ese sentido siempre lo hacemos, ya nos conocéis, a nivel de dos tipos de documentaciones. Una, relacionar los documentos generales de la validación, principales del proyecto, y por otro lado, relacionar toda la información para que sea trazable a nivel funcional, para por lo menos para de cada funcionalidad tener todo bien relacionado. Vamos a poner ejemplos. A nivel de validación, pues podemos tener esa matriz de trazabilidad a nivel de relacionar el plan de validación concreto, nombrar el documento de requerimientos de usuario, nombrar, por ejemplo, el acuerdo de calidad con el proveedor, nombrar, no sé, el proceso de homologación del proveedor, todo lo general del proyecto. Y después ya, a nivel, digamos, funcional, en este caso he puesto un dato maestro, pero podría hacer referencia a una funcionalidad concreta, según la actividad que gestione el sistema, pues por cada una de esas funcionalidades relacionar qué código de requerimiento nos indicaba qué esperamos de esa funcionalidad. ¿Qué especificación funcional hace referencia a lo que debe de hacer ya en detalle? La especificación de diseño que tiene todos los datos para que se pueda desarrollar. Los controles de cambios de esa funcionalidad. El análisis de riesgos, manuales, test OQ, absolutamente todo, para que, digamos, sea totalmente trazable absolutamente todo. Muy bien, hasta aquí nos hemos preparado, tenemos la solución, tenemos el proveedor, tenemos el documento de trazabilidad y empezamos el desarrollo. Bien, lo primero que tenemos que tratar es o empezar a definir es el diseño arquitectónico del software, es decir, qué elementos hardware y software van a componer el sistema. Y en este sentido hay diferentes tipos de arquitectura según cada situación. Aquí hemos puesto un ejemplo, por ejemplo, de tener ese dispositivo móvil como servicio al usuario final que vaya a un servidor que tenga esa base de datos y la aplicación también y esté todo ahí centralizado. También hemos visto que hay, por ejemplo, estudios a nivel internacional, a nivel europeo, por ejemplo, tienen una central, después tienen centros en los países y después tienen dispositivos. O en este caso, pues tenemos dos entornos, el de validación y el productivo. Pues bueno, tenemos que tener, hemos puesto algo sencillo, ese acceso por parte del usuario, digamos, el servidor principal que almacena la información general y de administración y un espejo para el servicio de validación. Aquí, una vez definimos qué es el sistema informatizado, tenemos que especificar de forma concreta y listar esos elementos, hardware y software, que componen el sistema. Y no solo identificarlos, sino tener esa mínima definición y establecer cómo, digamos, se relacionan. Muy bien, y una vez tenemos
esa perspectiva de lo que es el sistema, lo que tenemos que hacer ahora es empezar a entrar en detalle. ¿Cómo? Bueno, desde los SUS se debe describir de forma clara y completa lo que es el funcionamiento de la aplicación en forma de especificaciones funcionales que deben ser también concretas, medibles y testeables, que pasan a las especificaciones de diseño que tendrían todos los datos para que un tercero, el proveedor, pudiera desarrollar la aplicación. Normalmente estos documentos se realizan por personal especialista por parte del desarrollador de software y es verificado también por parte de la organización a nivel de expertos en la materia y de calidad para, entre todos, hacer que antes de empezar el desarrollo veamos que se cumplen a nivel funcional, a nivel de seguridad y a nivel de especificaciones técnicas. ¿De acuerdo? Aquí el alcance de las especificaciones de diseño pueden ser el tratamiento de errores ante un problema de memoria, la conectividad o sobre todo a nivel de los cálculos, las integraciones, absolutamente todo. Bien, una vez hemos ido desde unos requerimientos concretos hasta el detalle para poderlo desarrollar, aquí en esta diapositiva hemos puesto, digamos, ciertas directrices a tener en cuenta a la hora de cómo aplicar el desarrollo, esa implementación técnica. Y aquí el primer punto va destinado a depender en la medida de lo posible, lo mínimo posible de las personas concretas, de los técnicos del desarrollador de software. ¿Por qué? Porque puede ser un riesgo para la organización y en ese sentido, para que, digamos, el código en la medida de lo posible sea lo más entendible y pues se pueda continuar en el tiempo, de alguna forma tiene que haber una política a la hora de la implementación, la codificación. Pues, por ejemplo, cómo se nombran, tener una política de cómo nombrar las funciones y las variables que intervengan o cómo estructurar el código, que ese código, digamos, esté comentado para que un segundo operario pueda entenderlo. Cómo estructuramos todos esos archivos a nivel de directorios y a nivel de nomenclatura, para que tanto a nivel de entendimiento como a nivel de localización, digamos, esté procedimentado y existe una política y no sea altamente dependiente del usuario que lo ha generado. Esto es muy complejo una vez el sistema se empieza a hacer muy complejo, esto cobra más importancia todavía. También normas para la identificación y trazabilidad del software, es decir, aquí es cómo relacionamos y trazamos, primero, cómo es la política de versionado ante cambios mayores y menores, cómo lo voy trazando por cada una de las versiones, dónde está, digamos, todas las listas de archivos que necesito, quién ha generado cada cambio, dónde está la documentación que relaciona a ese versionado, las especificaciones y el testeo de ese versionado, es decir, toda la trazabilidad que en relación a cada una de las versiones. Esto también es de vital importancia. Otra cuestión a tener en cuenta son las herramientas de desarrollo de software. Aquí, normalmente, cuando trabajamos con los planes de contingencia, siempre cubrimos los datos que generamos, siempre cubrimos poder, digamos, reestructurar el servidor y el servicio, pero muchas veces hay parte de qué se necesita, digamos, para desarrollar la aplicación a nivel de herramientas y a nivel de desarrolladores. Y en ese sentido hay que tener claro las herramientas que se utilizan, referencias y versiones, lenguajes y herramientas de programación y compilación y tener procedimentado ese proceso de creación y liberación de software. También otra parte también crítica en este sentido en el desarrollo de software son las revisiones del código fuente. Aquí
esto se tiene que hacer en este punto antes de toda la cualificación y la persona que revise el código tiene que ser independiente al que lo ha generado y tiene que estar debidamente cualificado y con experiencia para que realmente tenga una validez y también aporte ese valor correcto. Muy bien, hasta aquí hemos visto cómo de la idea hemos ido definiendo hasta el detalle de poder desarrollar y el proceso de desarrollo. ¿Cuál sería, una vez en este punto, cómo materializamos el testeo de todo esto? Y en este sentido tenemos diferentes pruebas conforme vamos subiendo de nivel, ¿no? Lo primero serían las pruebas de más bajo nivel, que serían las unitarias, digamos funcionalidad a funcionalidad, contemplando todo ese funcionamiento previsto. Las pruebas de integración con el dispositivo o con los servicios web o con lo que nos permita, digamos, transmitir la información para que estos riesgos sean contemplados y comprobados, y las pruebas de producto a nivel de interface de usuario, a nivel de, digamos, ya de trazabilidad final. En este sentido, explicar que tanto el análisis de riesgos como cómo definir los testeos, cómo evidenciar todos los resultados. Esto lo explicamos en el webinar que os pongo a continuación para que podáis verlo en detalle. En lo que nos hemos centrado en este curso es ver los posibles tipos de prueba de las aplicaciones móviles y qué, digamos, ejemplos de cada una de las pruebas tendríamos que contemplar. En cuanto a pruebas unitarias, se contemplan como pruebas de muy a bajo nivel, ¿de acuerdo? Que siguen los principios de otros tipos de sistemas y productos de gestión, que lo que hacemos es, bueno, hemos determinado ese uso previsto, está totalmente definido, vamos a ver si realmente el sistema es capaz de hacer lo que debe de hacer, simulando el caso válido, el caso no válido y todas las, digamos, los entornos que pueden suponer ese riesgo para ver realmente que el sistema realmente hace lo que esperamos. Aquí, identificar que cuando una aplicación se dirige a más de una plataforma, las pruebas unitarias deben realizarse en cada una de ellas para certificar que realmente el funcionamiento y esas características que pueden ser diferentes a nivel de plataforma estén contempladas. De aquí el alcance de las verificaciones pueden ser, pues, las operaciones, el traspaso de datos, ver las notificaciones, todas las transacciones que realmente a nivel de entrada, salida, todo el procesamiento se realice de una forma correcta y completa. Tenemos también pruebas de integración, que también es muy a bajo nivel, pero lo que hace es verificar la integración con el dispositivo o con los servicios web a nivel de transferencia de información. También depende de la plataforma en la que estemos corriendo la aplicación móvil, y en ese sentido vamos a ver qué pasa si nos quedamos sin conectividad, o sin batería. Vamos a ver un poco cómo es esa gestión de la información y esos fallos, ver si esos eventos no tienen los efectos que contemplamos en el análisis de riesgo. Igual que la fecha y hora para trabajar con esa hora certificada que tengamos, que cumplamos con esa integridad de datos. Y las pruebas de producto, que serían pruebas ya más a alto nivel para contemplar las verificaciones que pueden depender del tipo de dispositivo, pero ya más con, por ejemplo, diferentes tamaños de pantallas o visualización, recorrido general de lo que es el funcionamiento de la aplicación para ver que que los requerimientos de usuario, digamos, en toda la trazabilidad se cumplen en las plataformas específicas y que, digamos, los botones se muestran correctamente o la gestión de los idiomas se verifican en este tipo de pruebas. Así como lo que hemos comentado de, en caso de que no tengamos a nuestra disposición o no tengamos acceso, mejor dicho,
a los usuarios que van a utilizar los dispositivos móviles, podamos introducir como sección de la aplicación o a través de un asistente esa formación para el usuario o documentación para poderle guiar en el uso correcto de la aplicación. Muy bien, con esto el testeo y pasamos a la liberación. Se tiene que hacer de una forma ordenada y procedimentada. Bueno, lo primero, el sistema se tiene que liberar, tanto la primera versión como las posteriores, una vez la validación demuestre que realmente el sistema es adecuado para su finalidad y que se ha creado y aprobado toda la documentación que requerimos, las pruebas se han completado sin desviaciones críticas y este informe está totalmente cerrado. Aquí también hemos incorporado las notas de cada versión para las liberaciones. En este sentido, el desarrollador, para informar a los usuarios que se va a lanzar esa nueva versión, deben de generar ese tipo de documento. Bueno, puede ser un documento o puede ser, digamos, otra clase de comunicación a nivel de, por ejemplo, de la plataforma o de la aplicación móvil, pero tienen que incluir información sobre qué correcciones se aplican en la nueva versión, cambios o nuevas características, para que el usuario también esté informado en ese sentido. Incluso para clientes que pueda tener el desarrollador, dar todo el paquete de validación correspondiente. Y debe existir también a nivel interno del desarrollador ese procedimiento para la actualización de las aplicaciones en los dispositivos móviles a través de las plataformas de aplicaciones o a través de la propia aplicación. Me explico. Por ejemplo, en el App Store, para colgar lo que es la nueva versión del sistema, o el procedimiento desde que la propia aplicación indique que se tiene que actualizar, todo ese proceso tenerlo contemplado. O también hay diferentes entornos en que, bueno, el dispositivo puede estar en poder de la empresa y hay otro procedimiento. Bueno, de alguna forma tiene que estar contemplado, controlado y registrado. Vale, con todo esto hemos visto la fase de concepto, hemos visto la fase de proyecto y ahora nos ponemos en situación de que el sistema esté en uso. Bien, en este punto siempre dos tipos de procedimientos. Lo que tengo en mi día a día, que hablamos como de procedimientos de gestión, sobre todo hemos identificado procedimientos de gestión que deben de ser sobre todo aplicados por los desarrolladores y revisiones periódicas. A nivel de procedimientos de gestión, lo que hemos comentado tiene que mantenerse y establecerse esa política de desarrollo y versionado del software, manteniendo la trazabilidad de código, especificaciones y versiones. También hemos hablado de un procedimiento sobre la distribución del software y cómo lo lanzamos. El control de cambios, que es de vital importancia. Tenemos un webinar específicamente para estos temas, para contemplar todos los cambios que se quieren abordar y establecer todos los riesgos que pueden haber, establecer un plan de acción con responsables y objetivos concretos y liberar el sistema de una forma controlada. Gestión de incidencias y no conformidades, de vital importancia. Gestión documental relacionada con la aplicación a nivel de validación y a nivel de manuales. Copias de seguridad y restauración de los datos para tener este punto asegurado. Plan de continuidad de negocio para restablecer el servicio del sistema ante diferentes tipos de contingencia. Revisión del código fuente periódica o por versionado o con una política establecida según la criticidad. Y la formación al equipo, pero aquí me estoy refiriendo a la formación del equipo interno del desarrollador. ¿Por qué? Porque tenemos que asegurar que el personal que está en el equipo del desarrollador esté formado en estas buenas prácticas y esté dentro y actuando dentro del sistema de calidad para asegurar que están capacitados no solo a nivel de desarrollo, sino a nivel también de actuar dentro de un estado de control y con ciertas evidencias. Y todo esto que hacemos es el día a día, pero de forma periódica
vamos a revisar que el procedimiento sigue siendo correcto, que lo hemos seguido, que todas las incidencias que tenemos y que estamos realmente en una situación de control y en caso de que haya alguna incidencia, saber que la vamos a identificar y vamos a poner todas las medidas para volver a ese estado de control, todo justificado y todo trazado. Muy bien, y en este sentido ya estamos trabajando con la aplicación, tenemos esos procedimientos, tenemos esa revisión periódica y el proceso de retirada también es parte del ciclo de vida de la aplicación y hay que tenerlo contemplada dentro de su plan de validación para que en caso de que se produzca ese momento, saber cómo actuar y hacerlo de una forma previsible. En este sentido, primero, vamos a utilizar esa herramienta de control de cambios para contemplar la retirada con el fin de que se establezca esos riesgos, se establezca los objetivos que se tienen que mantener la información, por ejemplo, en ese tiempo de archivo y tener un plan de acción con todas las tareas y responsables que son necesarias. Ahí tenemos un webinar también específico de toda esta gestión. Bien, además, dentro de ese control de cambios, seguro que va un informe, un plan de retirada que especifique todas estas actividades y que tenga aspectos en cuenta como la retención y destrucción de esos registros XP, ver cómo dentro de ese tiempo de archivos de los datos tenemos que determinar esa configuración del servidor principal que tiene los datos para asegurar que puedo acceder a ellos, asegurar que no los puedo modificar, pero que están en una situación de control y es posible que tenga que aplicar una configuración diferente porque el sistema ya no está en uso. Entonces, dentro de ese plan de retirada voy a contemplar esa configuración. Bueno, también tenemos un webinar específico absolutamente de cómo diseñar ese plan de retirada. Y bueno, hasta aquí el webinar de hoy, que hemos hablado de las características de los sistemas, de cómo identificamos los riesgos y todo el proceso del ciclo de vida. En este sentido, ahora vamos a recuperar todas las dudas que hayan podido generarse durante la exposición, pero comentar, como siempre, que tenemos este punto de encuentro, que es nuestro grupo de LinkedIn, que hablamos sobre validación de sistemas informatizados y cumplimiento de integridad de datos, habla en español y aquí os invitamos a, si una vez después de acabar el webinar y de la ronda de preguntas tenéis alguna cuestión, al recibir, por ejemplo, el vídeo, la indiquéis aquí y la contestaremos sin ningún problema. O si ahora en el día a día veis algún documento que salga de validación o alguna cuestión que realmente creáis que puede ser de interés que la trabajemos, os invitamos a que nos lo indiquéis y si es posible o lo tratamos en el grupo o hacemos un webinar, pero nos interesaría vuestra opinión en ese sentido. También sabéis que tenéis disponibles el contenido del webinar tanto en presentación como en vídeo y ahora también en audio con estos podcasts Educa que está disponible en las principales vías de podcast y os invitamos también a poder utilizar este tipo de contenido. Bueno, lo hemos comentado recientemente, ahora mismo tenemos ya presencia en Colombia, podemos operar desde allí directamente y bueno, a las empresas que estéis localizadas allí, pues saber que tenéis también un equipo a vuestra disposición en local. Y bueno, para que podamos seguir haciendo estos cursos totalmente gratuitos, nos sería de gran ayuda que compartieseis y comentaseis con vuestros conocidos en las redes vuestra experiencia, comentéis las publicaciones y así lleguemos y aportemos valor al máximo número de personas. Y ahora sí,
Pasamos a la ronda de preguntas. A ver si hay... Vale. John indica, un riesgo puede ser que el dispositivo se llene de información y no permita actualizaciones. Esto puede generar conflicto con nuevas funcionalidades del sistema. Correcto. Aquí tendríamos que, bueno, en el análisis de riesgos, en caso de que esto ocurra, realmente el sistema debería no permitir funcionar, o sea, poder consultar quizás, pero no generar nuevas actividades, con lo que tendríamos un problema de servicio o acceso, pero no un problema que afectara o a datos históricos o a nuevas funcionalidades para no controlarlas de forma incorrecta. Entonces, ahí la mitigación del usuario sería subsanar ese espacio para lograr que la aplicación pudiese de nuevo funcionar. Es un tema siempre de ver los posibles riesgos, por eso me he extendido más en el apartado de riesgos para tener esas cuestiones según en qué entorno nos movamos para tenerlo en cuenta. Sarai indica, hablaste de SaaS hablaste de Software as a Service. ¿Cómo esto se ve afectado con la legislación de los países? Hay muchos países que no permiten el uso de la nube y menos subir datos ahí por cuestiones de ley de protección de datos y política de seguridad de la información. Bueno, aquí hay que ponerse hemos hecho, digamos, un curso que pueda ser extensivo para, digamos, para el uso que sea viable el uso de las aplicaciones móviles, pero tenemos que poner siempre en cada contexto, en cada país, en cada organización y en cada función y en ese uso esperado. Y en ese sentido, partimos de la fase de concepto, donde hemos identificado ese uso previsto de forma concreta. Y ahí hemos comentado que no solo tenemos que prestar atención a uso previsto, sino a los requisitos de seguridad, de integridad de datos, normativos, y en caso de ciertas actividades o con cierta información sensible no pueda ser por normativa un aspecto que se pueda cubrir en este sentido, pues cuando estemos cualificando ese diseño veremos que esa actividad en esa zona o en ese sentido no se puede realizar y lo tendremos bajo control. Es decir, aquí siempre se parte de un uso previsto totalmente definido, mapear con esos requisitos normativos. Hay muchas clases de nube y muchos tipos de intervención y en ese sentido hay que bajar el detalle y es posible en algunas actividades o para algunos datos que esta opción pueda ser no viable. Es correcto, pero siempre se tiene que partir de un detalle totalmente concreto, de unos requisitos totalmente concretos y a partir de ahí tomar esas decisiones de una forma totalmente justificada y acorde con la normativa aplicable. Vale, ¿cómo afecta Zero Trust en este escenario y cómo usar soluciones MDM para control de aplicaciones y operación en medios móviles? Vale, a nivel de seguridad de acceso y a nivel de toda el control de acceso basado en roles, al final hay que diseñarla. Es que hay muchísimos escenarios. Hay escenarios que hemos visto aplicaciones móviles que sí, son móviles, pero están dentro de un contexto, dentro del uso de la aplicación. Por ejemplo, esos terminales de radiofrecuencia o eran teléfonos móviles, pero estaban en disposición de un camionero propio de la organización que, junto con otras herramientas como pueda ser el camión, dispone de ese dispositivo móvil y realmente la configuración de la aplicación y la configuración de los permisos quedaba dentro de la aplicación, ¿correcto? Dentro de la aplicación, no, dentro de la organización y de su administración. Después hay otros tipos de dispositivos que ya, digamos, el operario está totalmente externo a la organización y en este punto podemos ver es un tema de diseño de sincronizarnos con certificados que puedan asegurar
atribuibilidad del usuario, esa identidad del usuario, ¿de acuerdo? Y ahí hay diferentes tipos de herramientas que se pueden utilizar. Aquí simplemente hay un gran abanico de posibilidades y hay que ver en cada una de las, digamos, de la arquitectura del sistema lo que hay que utilizar más acorde y si existe ciertas certificaciones o ciertas herramientas que ya nos pueden dar cobijo a ciertos riesgos, pues ver cómo los integramos en este entorno y ver esa verificación, porque hay ciertas cuestiones que pueden estar ya suscritas a esa seguridad, ¿no?, que utilicemos. Sarai indica, ¿esto significa que podemos aplicar la metodología RBAC al escenario móvil asociado al escenario físico o fijo? Es lo que he comentado. Tenemos que ver, yo creo que lo he comentado en la respuesta anterior, hay que ver el escenario, hay que ver qué tipo de autentificación necesitamos y ver qué herramientas y qué seguridades nos ofrecen y ver si lo podemos de alguna forma integrar con ese dispositivo móvil y nos hace cumplir esos requisitos normativos. Por tanto, tendríamos que bajar a cada nivel de cada ecosistema, de cada escenario y es posible que podamos utilizar herramientas que nos proporcionen ya una seguridad específica y la podamos integrar sin ningún problema. Hay que ver todos los casos y en qué modelos aplicarlos. Bien, Javier indica, buenas tardes. En el ejemplo de requerimientos de usuarios firma 2, la firma electrónica llega a tener una clave de la firma, sería distinta a la de acceso al sistema. ¿Es un requisito legal o solo opcional en este ejemplo? Gracias. Bien. Específicamente, como tal, no indica que la clave, o sea, de una forma literal, no está escrito que la clave deba ser diferente a la clave de acceso. Pero en el contexto de que tenemos que dar un significado a la firma, tenemos que hacer que el usuario haga una acción para determinar esta cuestión crítica, nosotros contemplamos como más robusto y defendible de que sea diferente a la clave de acceso, ¿de acuerdo? Pero no hay un punto específico de la norma que indica que esto debe ser, ni en la 21 CFR parte 11 tampoco, pero se considera buena práctica en el sector que esto sea así. Zulma indica, ¿cómo se debe documentar el control de cambios en las soluciones? Bien, te invito a ver el webinar específico de control de cambios, pero debe de haber un procedimiento específico para gestionar toda esta gestión. El cambio se tiene que solicitar con todas las incidencias que se deben de corregir o todas las modificaciones o todas las nuevas funcionalidades y a partir de aquí tiene que haber un proceso, un workflow que indique, bueno, que se vaya profundizando en todo el análisis para llevar a cabo este cambio, partiendo de unas especificaciones técnicas que indiquen realmente de qué se trata ese cambio ya de una forma más concreta y que con ese conocimiento podamos aplicar un análisis de riesgos para ver realmente cuál sería la repercusión de hacer todos esos cambios, teniendo en cuenta que la repercusión puede ser de cómo funciona la aplicación a partir del momento de ejecutar el cambio o en datos históricos o en funcionamientos, digamos, que ahora antes del cambio se produzcan. Entonces aquí entran una clase de generación de plan de acción para establecer ciertos testeos, ya sean de la nueva funcionalidad como retrospectivos, para verificar que ninguna funcionalidad ya existente se ve afectada, las relacionadas y las nuevas. Y a partir de ahí también ver si hace falta hacer formación o hace falta hacer actualizar documentación y ver cómo se trata. En ese sentido, esa sería parte de gestión, digamos, de la organización, pero a nivel de desarrollador de software también se abre todo un abanico, porque ahí tendrían que abrir un cambio de versión mayor o menor, tienen que ir controlando todo el desarrollo específico de esa versión, tienen que, antes de ponerse a desarrollar, especificar
generar todas esas especificaciones que tienen que ser aprobadas y hacer todos los testeos, todo el plan de acción. En este sentido, si te preocupa este punto, tenemos un webinar específico que tenemos todos los pasos y te invito, en caso de que tengas alguna duda visto ese webinar, que te pongas en contacto con nosotros para resolverlas. Vale, José Luis indica, ¿en qué afectaría la integridad de datos si el terminal está afectado por un malware? ¿Cómo se debería de actuar? Bien, en este sentido, lo primero es proteger esa información. Por eso, en el diseño de la aplicación, tenemos que hacer que toda la generación de esa información esté encriptada, sea segura y que en caso de que el dispositivo pueda estar afectado, intercepta alguna comunicación o tiene acceso a algún documento, no sea leíble, entendible ni no pueda visualizar ninguna clase de información. Esto se puede contemplar y se debe de contemplar y todos los técnicos tienen ya, digamos, se tiene que diseñar de esa forma para que no tengamos ese problema. Francisco indica, la instalación de la app debe realizarse exclusivamente en dispositivos de propiedad de la organización, no personales, con objeto de evitar usos indebidos o borrados voluntarios o involuntarios. ¿Sería válido gestionar este aspecto mediante la concesión de passwords de acceso controlados a los clientes tras la comprobación de la propiedad? Este es el escenario ideal y mejor para, digamos, tener controlado al máximo esa parte de la infraestructura que es la que más riesgo aporta. Entonces, en ese sentido, se pueden poner a disposición la organización puede poner a disposición de los usuarios esos dispositivos que no son personales, son para la actividad profesional, que pueden tener una política de seguridad y pueden estar controlados directamente por IT y de alguna forma esa parte de la infraestructura está bajo control y con un control de acceso absolutamente a todos los servicios. Por tanto, es la mejor de las situaciones. Bien, y en principio no vemos más preguntas. De todos modos, sabéis que seguimos en contacto en las redes. Tenéis ese grupo de LinkedIn y estaremos encantados una vez cerremos el webinar de poderles atender. Ya el mes que viene haremos el webinar de la validación en la casuística de que la empresa farmacéutica disponga de varias localizaciones y cómo planteamos esa validación y hablaremos de escenarios. Porque tener esa situación descentralizada a nivel de tener una central y estar disponible en diferentes países es una casuística que consideramos que puede ser de aplicación y trataremos el mes que viene. Así que os invitamos a que si lo consideráis de interés, nos vemos el próximo mes. Muchas gracias.